Están los micros ya enchufados. Bueno, pues muy buenos días a todos, a los que estáis aquí presencialmente como a aquellos que vía streaming estáis conectados online. Y yo creo que hoy es una jornada especialmente importante porque vamos a poner en valor lo que desde Aragón se ha hecho en los últimos 6 años. Y si hablamos de sostenibilidad y en el ámbito empresarial, creo que es mucho. Porque, en primer lugar, tenemos el honor de contar con la presencia de personas y organismos que han impulsado mucho actuaciones en pro de la sostenibilidad. Y, en primer lugar, el IAF, como agencia del Gobierno de Aragón, Agencia de Desarrollo Regional del Gobierno de Aragón, pues hace años impulsó, juntamente con los agentes sociales, el Plan de la Responsabilidad Social, que es una referencia con más de 1.000 empresas y decenas de miles de empresarios y trabajadores trabajando en pro de la sostenibilidad de los ODS, que es otra línea de actuación que ha dado un salto más allá. Y creo que es importante. Y hablando de ODS, pues tenemos una referencia mundial. Y creo que es un orgullo, como aragoneses, contar con la presencia de Clara Arpa. Como sabéis, Clara es la presidenta del Pacto Mundial, de la Red Española de Pacto Mundial, pero además es miembro de la Junta de Pacto Global de Naciones Unidas, de la ONU. Y tener una voz de una empresaria aragonesa en Nueva York es muy importante, con lo cual la labor de los ODS, que sabéis que son 17 ODS y 169 metas, las metas las tenemos que empezar a cumplir ya. No es llegar al año 2030 con un objetivo, sino ir cubriendo ese camino. Con lo cual la experiencia y la capacidad de comunicación de Clara Arpa es muy importante. Y luego, además, fijar lo que llega a Clara, además, porque en una actuación pública de Pacto Mundial estaba Garamendi, el presidente de CEO España, y profesó públicamente su enamoramiento a Clara Arpa. Dijo, estoy realmente enamorado de esta mujer, con lo cual ya no solo comunica, sino que encima llega más allá, llega a los sentimientos. Y luego tenemos 3 experiencias, creo que muy importantes. Otra persona muy impulsiva e impulsora, como es Raúl Oliván, que es el director general de Gobierno Abierto e Innovación Social, pues nos va a hablar de experiencias desde la Administración, como es el caso del Club de Voluntariado y Club de Voluntariado de Empresas, que esa transparencia, ese impulso de la Administración, pues es una referencia a nivel nacional. Otra referencia, y además es un honor contar con él, porque lo he estado removerando con José Ángel Rupérez, que es el presidente de COES, que además, como asociación referencia de impulso de la ecología y el desarrollo, pues es número 1 de España, pero además él anteriormente fue director de Medio Ambiente de BSH, y el primer foro pilot que puso el IAF, que fue de logística inversa, todos los productos que no llegan a manos del consumidor que hacíamos con ellos, hablamos ya de economía circular, pues fue uno de los ponentes estrellas José Ángel Rupérez. Con lo cual, es una referencia como institución ECODES y como persona José Ángel Rupérez. Y acabaremos, además, con un tema importantísimo, que es el buen gobierno, pues con una visión de riesgos corporativos y penales en la empresa, con la presencia de Maite Rollo de Érciga. Con lo cual, con este plantel lo mejor es empezar ya a trabajar y que ya, pues Pilar Molinero, como directora gerente del IAF, nos ilustre acerca del plan de responsabilidad social, que va siempre a velocidad de crucero y ahora más que nunca, porque estamos ya pues ligando los ODS y la responsabilidad social en una única actuación. Pilar, gracias. Pues buenos días a todos y muchas gracias, Jesús. Un verdadero placer estar otra vez en COE y, como te conoces muy bien, este plan de responsabilidad social que efectivamente fuiste pues parte desde su origen. Así que lo que vamos a hacer es explicar en qué consiste y animar a todos los que estáis aquí y a los que nos estáis escuchando, al que no se haya animado todavía a dar el paso, pues a montarse en este proyecto que es como también ha dicho Jesús, llega a los sentimientos, es algo más que una imagen. Bien, como ya también ha dicho Jesús, su origen, el Plan de Responsabilidad Social de Aragón, se inicia en noviembre de 2015 con la firma de un acuerdo entre los agentes sociales aragoneses, organizaciones empresariales y sindicales y el Gobierno de Aragón a través de la Mesa de Diálogo Social que, como sabéis,
se lleva a cabo también por iniciativa del Gobierno de Aragón. El objetivo era impulsar la responsabilidad social empresarial de cualquier tamaño de empresa, grandes, pequeños y también de autónomos y de cualquier sector, y no solo entidades privadas, sino también públicas o entidades sin ánimo de lucro, todas para impulsar prácticas socialmente responsables. Miramos 6 aspectos, los 5 que hay aquí, más los objetivos de desarrollo sostenible, que los desarrollaremos más en detalle. 5 aspectos que son mirar la empresa en su conjunto general, los clientes, los proveedores, el aspecto social y el medioambiental, que son 2 importantes aspectos de la sostenibilidad. Desde el punto de vista general, se trata de adquirir compromisos para abordar aspectos sociales, para descubrir que a través de estos aspectos sociales también se puede obtener beneficios o impulsar el rendimiento corporativo. Vincular a los clientes en estos compromisos, generar confianza y transparencia con los proveedores para buscar también con ellos un beneficio compartido, un mutuo acuerdo, implicación con la sociedad en el entorno en el que se encuentra la empresa y, por supuesto, minimizar los impactos medioambientales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el proceso? Pues primero de todo hay que inscribirse, recibir unas jornadas de formación. Es un proceso que hacemos en el IAF gratuitamente. La empresa rellena un cuestionario de autodiagnóstico en el que ya se compromete, se declara comprometido con los aspectos sociales, elabora una memoria y hay un informe de evaluación con consultoras externas, generalmente los mismos que han dado los cursos de formación. Esta mesa de diálogo social la valida después de ver los informes técnicos y te registras dentro de nuestra página web para obtener así una transparencia y para declarar de algún modo cuáles son los compromisos de la empresa con respecto a la responsabilidad social. Cualquier persona puede consultar ese compromiso, tanto si son clientes, proveedores o trabajadores, puede consultar ese compromiso de la empresa a través de nuestra página web. Como ya decía Jesús, la verdad es que nos ha sorprendido, a mí por lo menos me sorprendió mucho ver la implicación de las empresas con los compromisos sociales, porque como veis allí, desde 2017 que había apenas 400 empresas, ya son 1.141 en 2021, con una progresión creciente año a año. Veis ahí también que una cuarta parte son entidades sin ánimo de lucro, pero todo lo demás son empresas, autónomos un 8%, grandes empresas un 12% y un 56% pequeñas y medianas empresas. Esta es cómo se entra, pues cómo podéis obtener información a través de, o bien directamente de aragonempresa.com o de la página del IAF, también tenéis enlaces. Aragón Empresa, Plan de Responsabilidad Social, ahí tenéis todos los programas que en Aragón Empresa elaboramos o desarrollamos y el de responsabilidad social es cómo se entra. Y ahora vamos a dedicar un capítulo especial al tema de la responsabilidad social y los objetivos de desarrollo sostenible, ya que que no puede ser de otro modo, pues los hemos encadenado con nuestro plan de responsabilidad social. Como sabéis, fue el Gobierno de Aragón que firmó en la presente legislatura, al comienzo de la legislatura, un acuerdo con Red Española de Pacto Mundial en septiembre del 2019. Aquí veis a la actual presidenta, a Clara, actual presidenta de Pacto Mundial de España. Y nosotros añadimos a ese cuestionario de responsabilidad social, se añaden 3 aspectos más que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esas 3 preguntas que las desarrollamos aquí un poquito por ver si la organización conoce la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues así en primera instancia vemos que más de la mitad, el 508, el 55%
de los encuestados sí que los conocen, pero todavía no habían establecido compromisos. Y un 40% sí que los conocía y sí que había establecido ya compromisos. Ahí tenéis un poquito los gráficos. Y en caso afirmativo, si ya tiene identificado cuáles de los objetivos de desarrollo sostenible son los que más impactan en su empresa, pues la inmensa mayoría, el 86%, sí que los tenía ya identificados. ¿Y cuáles son estos objetivos? Pues ahí vemos de izquierda a derecha, obviamente, trabajo decente y crecimiento económico en las empresas es el que más, seguido de igualdad de género y luego ya un poquito todos los demás con los que las distintas entidades y empresas pues, se han ido identificando. Bien, en nuestra página web, a continuación, a partir de ahí enlazamos también con la página de Pacto Mundial y ahí pueden obtener información general acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para identificaros en cuáles de ellos os implicáis más. Hay dos herramientas que son la plataforma de información y la plataforma de gestión. Estas son dos herramientas diseñadas por Pacto Mundial que de algún modo se han adaptado o hemos adaptado para poderlas encadenar en este plan de responsabilidad social. Están gestionadas por Red Española de Pacto Mundial y o bien se puede ir directamente a Pacto Mundial sin pasar por nuestro programa de responsabilidad social, pero lo que recomendamos obviamente es que lo hagáis a través nuestro y os impliquéis también, porque es la manera de obtener este sello de responsabilidad social. Por tanto, os podéis registrar en esa plataforma de Pacto Mundial a través de nuestro plan de responsabilidad social. Datos de la responsabilidad social y los objetivos de desarrollo sostenible en este último año, pues más de 500 personas, desde que pusimos en marcha esta plataforma conjunta, ¿vale? Son más de 500 personas, se han formado en Aragón en objetivos de desarrollo sostenible y más de 800 se han informado, han manejado esta plataforma de usuarios. Y ahora hablamos del sello de responsabilidad social Plus, al que ya teníamos con nuestro plan de responsabilidad social, pero al que le hemos añadido también el objetivo, los objetivos de desarrollo sostenible. Estos son los 5 aspectos que valoramos para aquellos que ya tengáis el sello de responsabilidad social y queráis obtener un plus. Ese plus, pues hay que comprometerse con la conciliación laboral, la igualdad entre hombres y mujeres, el participar como voluntariado, o sea, comprometerse con aspectos de voluntariado en vuestro entorno, comprometerse también con la cultura y comprometerse con los objetivos de desarrollo sostenible. Para entrar o para implicaros con este sello de responsabilidad social plus, pues es esta otra entrada que hemos marcado con la flechita y a través de la plataforma de gestión pues podéis informaros de estos de responsabilidad social. Y aquí, ¿cuántas de las organizaciones de esas 1.147 han obtenido el sello de responsabilidad social plus? Pues 183, que representa aproximadamente un 16%. Así que todos los que ya habéis dado el paso, os animamos a participar, a obtener también este plus que… Bueno, pues que como también ha dicho Jesús, no vamos a esperar a 2030, vamos a ir dando pasos ya respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y respecto también a nuestro entorno, porque en definitiva muchos de nuestros clientes están en la sociedad actual, así que también el mercado premia ya, sobre todo la gente más joven, premia ya a aquellas empresas que están implicadas con su entorno y con la responsabilidad social. Finalmente, el plan tiene todos los años, entregamos unos premios y una de las categorías que entregamos ya es específica para los objetivos de desarrollo sostenible. Desde 2016 hemos tenido casi 236 candidaturas a los premios de buenas prácticas. Tanto en las categorías, hay 4 categorías que son la de autónomo, pyme, gran empresa, entidad y también la de la categoría de objetivos de desarrollo sostenible.
¿Cuál es nuestra próxima cita? Será el día 15 de diciembre, así que os esperamos a todos por allí. Y bueno, aquí un poquito un ejemplo de las jornadas de difusión en estos años, de los actores que han participado en ellos, empezando por Clara Arpa, y el año pasado, pues que fue el primer premio de Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues tenemos ahí también la empresa ganadora, que es de Calatayud, Taisi. Y bueno, pues efectivamente aquí os dejo con un avance de la jornada del día 15, que será a las 11:30 en la Sala Mozart del Auditorio, donde todos los que habéis renovado este año el sello de responsabilidad social lo podréis recoger, y donde contaremos con la conferencia de honor de Juan José Almagro, profesor y doctor de la Cátedra de Ética de la Universidad Pontificia de Comillas, y veremos también las buenas prácticas ganadoras en responsabilidad social de este año. Bueno, nada más por mi parte. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar ahora o al equipo del programa Empresas del IAF. Aquí tenemos a María, la gerente, y bueno, lo que nos pueda contestar yo seguro que ella me echará una mano. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Pilar. Ya tenemos una cita para dentro de 20 días con la cita anual con la responsabilidad social. Y estamos en el año 6 de los ODS y nadie mejor que Clara Arpa para hablarnos desde su punto de vista cómo vamos esas sinergias entre empresas y qué deberes tenemos para los próximos años y manos a la obra. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Pilar. Me voy a quitar la mascarilla. Gracias por vuestra asistencia y por vuestro interés. La verdad es que cuando hicimos el acuerdo con el... vale. ¿Está enchufado? Vale. Gracias. Cuando hicimos el acuerdo de colaboración a través del IAF con el Gobierno de Aragón, yo todavía no era presidenta del Pacto Mundial de la Red Española, sí que estaba en la Junta Directiva Global, y lo que me propuse o me he propuesto o nos hemos propuesto, porque eso se trata de alianzas, es... El Pacto Mundial es la organización de sostenibilidad empresarial más grande del mundo. Somos 18.000 empresas y España es la red que tiene más numerosa y más activa. En este momento somos unas 2.000. Claro, yo pensé, si las 1.141 empresas que están en el sello de responsabilidad social aragonesa pudieran alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible, la verdad es que a Aragón la ponemos en el mapa, pero de verdad. O sea, me encantaría que todas esas 1.141 empresas realmente se alinearan, en vez de solo 182 fueran las 1.141, las 900 y pico. Entonces, imaginaros el subidón que le vamos a dar a nuestra tierra, ¿no? Sería fantástico. Bueno, en ello estamos y de verdad que os animamos a que os alineéis en vuestras memorias de sostenibilidad con las del Pacto Mundial y con los ODS, para que realmente... yo creo que no hay ninguna otra autonomía que tenga un sello de responsabilidad social como tenemos nosotros, tan maduro y de tanto calado. Esto es importante, yo creo que esto es muy importante. Bueno, yo había preparado una presentación, pero me parece que no la voy a seguir. Os voy a decir un poco cómo estamos, ¿no? Nosotros en el... Clara, la tienes aquí. Bueno, es esta, ¿no? Espera, que te pones aquí. vale, me pasa ahí. Bueno, tienes, ¿este es el mando? Y el pasapáginas. Venga, pues te Lo dejo. pongo, ahí está. Bueno, simplemente como guía, ¿vale? Le doy ya. ¿Cómo me la pones? Vale, y le doy a la rueda y ya está, ¿no? Vale, esto es lo que os... ¿Está encendido esto? Sí. Bueno, somos la iniciativa de Naciones Unidas. El Pacto Mundial, todos sabéis que nace en el año 2000, Kofi Annan, visto el cariz que estaba tomando la globalización, lanzó la iniciativa del Pacto Mundial para darle al mercado una cara más amable, a que las empresas realmente trabajáramos en base a 4 áreas
que eran las áreas de derechos humanos, derechos laborales, lucha contra la corrupción y derechos medioambientales. Cuando en el año 15 se lanzan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, igualmente Naciones Unidas pone bajo el paraguas del Pacto Mundial la implementación de la agenda en las organizaciones, sobre todo en el sector privado. Es la única organización de Naciones Unidas donde realmente el sector privado es el protagonista. Yo siempre digo que los objetivos y la agenda es un invento de Naciones Unidas. Pues si el Pacto Mundial también es un invento de Naciones Unidas, lo lógico es que hagamos lo que tengamos que hacer a través de los instrumentos que desarrolla el Pacto Mundial para que realmente las empresas podamos implementar nuestras memorias de sostenibilidad y nuestros informes de progreso. En este momento somos 18.000 y en España somos 2.080. España se coge para referencia para un montón de pruebas y programas pilotos dentro del Pacto Mundial a nivel internacional, por nuestra implicación y por nuestro activismo. Los 10 principios están alineados con los 17 objetivos, esto ya lo sabéis, lo pasaré. Y bueno, ¿qué hemos hecho este año? Este año hemos lanzado el año 6, es el informe, donde nos hemos centrado en 10 sectores. En 10 sectores, ¿por qué? Porque ya hemos cogido una velocidad donde ya se supone que cada uno es capaz de implementar en su sector la agenda, los objetivos y empezar a hacer ese cambio que nos hace falta y esa transformación. Si os bajáis el informe, y no me quiero enrollar mucho porque los informes siempre son muy rollo, dicho 2 veces, sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que es a través de nuestras organizaciones empresariales sectoriales donde las empresas nos tenemos que apoyar para realmente saber cómo tiene que ser este cambio. Tenemos que hacer hojas de rutas sectoriales, necesitamos un acuerdo normativo, es importante, porque tenemos muchísimos planes, pero todavía no se han empezado a regular. Yo estuve hace poco en el Congreso Internacional de Turismo Sostenible en Ibiza y contamos 22 planes a nivel nacional. No nos hacen falta 22, nos hacen falta 2 como mucho, pero lo que nos hace falta realmente es que lo implementemos. Y no contamos los planes de turismo rural, que si nos hubiéramos metido con los de turismo rural seguramente hubiéramos tenido en general unos 50, ¿vale? Y una recuperación sostenible, eso nos hace falta. Bueno, esto ya me ha adelantado porque tenemos objetivos comunes dentro de las propias empresas y tenemos que verlo como una oportunidad para crecer. El sistema tal como lo tenemos está agotado. Aparte de la pandemia tenemos una crisis o 4 crisis en este sentido de recursos naturales, de materias primas, energética, de transportes, o sea, del alza de los precios. O sea, tenemos unas crisis que no habíamos pensado que las íbamos a tener tan pronto. Sí que es verdad que todos sabíamos que la crisis de la escasez iba a venir, pero no sabíamos que iba a venir tan pronto. Resulta que ahora nos encontramos que la tenemos ya encima. ¿Cómo vamos a salir de ella? Pues cambiando el modelo. Y realmente el modelo hay que verlo como una oportunidad para crecer. El modelo está agotado por un lado y, sin embargo, por el otro lado es totalmente virgen. Tenemos que sectorialmente tener una normativa que nos permita abordar ya esos cambios. Esto es lo que nos falta. Necesitamos innovación y tenemos los PERTES, los planes de recuperación, que realmente es una oportunidad que no vamos a poder perder. Por un lado, tenemos que estar las empresas abiertas y decididas a hacer ese cambio y, por otro lado, la Administración tiene que ser capaz de ejecutarlo, de apoyar la normativa y hacer que realmente el match entre unas empresas privadas, unos organismos públicos y todas estas alianzas que las hemos tenido anteriormente, pero que realmente no han sido muy eficientes, vamos a ver si ahora somos capaces de llevarlas adelante. El mensaje de los ODS dentro de nuestros planes sectoriales son los que tienen que llevar a esta transformación. No me quiero repetir, esto ya lo he dicho.
Y es muy importante, sale en todos los papeles de Naciones Unidas y del Pacto Mundial, siempre estamos hablando de las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque cambiamos nuestro modelo de negocio, nos llevamos las fábricas a miles de kilómetros de aquí y tenemos una cadena enorme de suministros. Hay un tema que nos es realmente muy difícil siempre de abordar, es el sector privado y los derechos humanos. La gente dice, ¿cómo es posible? Sí, porque estamos comprando y nos estamos abasteciendo en una infinita carrera que realmente no sabemos muy bien dónde acaba y dónde empieza. Y tenemos que ser muy conscientes de que realmente todos contribuimos a ello. No nos tiene que dar miedo hablar de empresa y derechos humanos, aunque nos parezca que es un tema que a nosotros en principio no nos tiene por qué tocar. Siempre pensamos que no es un tema nuestro, pero tenemos que ir ahí al origen, de donde viene realmente la cadena de valor. Las alianzas con los sectores tienen que estar allí y os voy a hacer un breve resumen de lo que hemos, dentro del Pacto Mundial, lo que hemos visto en estos sectores, ¿no? Nos hemos fijado en estos sectores a nivel nacional. El sector de comercio y distribución. Les hemos preguntado 3 cosas. La primera cosa que le hemos preguntado es si conocen los ODS. La segunda, qué es lo que ellos necesitan o harían para una mejor implementación de los ODS y cuál es su ODS. Pues mira, en la implementación en el comercio hay un 36% que todavía no conoce los ODS. Y en el comercio tenemos el 13% del PIB. El comercio y la distribución es uno de los temas donde nos tenemos más que apoyar, el comercio de cercanía. Y donde ellos realmente dicen que tienen mayor deficiencias o realmente han apostado y todos se repiten en lo mismo, es en la formación a los empleados. Y ahí es donde las empresas realmente tenemos un poder de tractor brutal, sobre todo la PYME. ¿En qué sentido? La PYME da trabajo a más de 15 millones de personas. Es la que realmente estos 15 millones de personas son organizaciones pequeñas donde realmente se está muy cerca de los empleados y donde realmente la formación que podamos implementar puede tener un efecto multiplicador. ¿En qué? En los sectores, porque no deja de ser la agenda un tema de individuos, de personas. Y las organizaciones están formadas por personas. Y si nosotros somos capaces, a través de nuestras empresas, de formar a las plantillas, tendremos un efecto multiplicador y muchísimo más rápido que si lo tuviera en otros sectores. Todos se repiten en lo mismo. O sea, por ejemplo, construcción e ingeniería civil da valor, o sea, da trabajo a 1.200.000 personas, es el 5,8% del PIB y dice lo mismo. Esto solo hay un 16% que todavía no conoce la agenda en profundidad. Perdón, no conoce la agenda para nada. Hay un 49% que sí que la conoce en profundidad. Y lo que también han dicho que ellos quieren mejorar la formación específica a los empleados. Si pasamos al sector agroalimentario, un hueso duro de roer. Es el 39% del consumo total se destina a alimento, el 39% lo destinamos a alimentos del consumo total. Es un hueso duro de roer porque es un sector primario, es un sector que realmente tiene una gran impacta mucho en los gases de efecto invernadero y hay todavía un 21% que no conoce lo que es la agenda. Vuelve a decir que las formaciones específicas a los empleados sería lo que a ellos realmente les daría ese empujón que les hace falta, ¿no? Tenemos después el sector farmacéutico. El sector farmacéutico, lógicamente, es uno de los sectores estrella o sectores privilegiados, sobre todo con la pandemia. Solo hay el 100% de las empresas farmacéuticas consultadas por la Red Española del Pacto Mundial está trabajando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y así el sector industrial. El sector industrial es otro sector estrella. Necesitamos relocalizar las industrias, necesitamos apoyar a la industria. La industria es el sector que da
un mejor valor al empleo, a la empleabilidad. Realmente está todavía en un 23% la industria que no conoce la agenda. Y vuelve a decir también el tema de la formación. Otros que han pegado un salto increíble son las entidades financieras. En los 2 últimos años han incrementado casi en un 80% las inversiones en finanzas sostenibles. Cuentan con ventaja porque hay una regulación, empieza a haber una regulación que les empieza a prohibir ciertas cosas y no hay mejor modificación que aquella que te obliga. Está claro que cuando te obligan y te dan palo, coges y lo haces. Está claro que cuando es algo voluntario te cuesta mucho más. Las finanzas realmente han dado un cambio enorme en los últimos. Los servicios profesionales, aquí tenemos a todo lo que son las grandes consultoras, los Big Four famosos y todas las consultoras, despachos profesionales. Ya están implementando y solo hay un 16% que no están trabajando en los objetivos. Y vuelven a decir lo mismo. O sea, necesitan más formación en las plantillas. Y me parece que el último… el sector estrella por antonomasia son las energéticas y las comunicaciones, ambos sectores, los dos están al 100%, telecomunicación menos, pero en energía nos encontramos que absolutamente hay un 0% que no conozcan los objetivos de la agenda y no estén trabajando en ellos. Sí que es verdad que es el sector estrella. Y luego tenemos otro talón de Aquiles para nosotros, que es el turismo. Turismo, agroalimentación y comercio son los que están más retrasados y tenemos que darle. ¿Volverá el turismo a ser como era? O sea, ¿realmente tendremos ese turismo de low cost y nos podremos permitir el lujo de por 20 euros irnos a pasar 4 días en avión, a lo mejor a San Petersburgo? Eso es lo que está encima de la mesa. ¿Realmente podremos hacer eso o nos tendremos que ir a un turismo más de cercanía, más de calidad, más de realmente saber y disfrutar de lo que tenemos a nuestro alrededor y potenciar lo nuestro? Ese es el tema que realmente está pendiente. Como veis, realmente sí que se ha dado un salto muy importante dentro de los sectores. Vamos a tener la gran suerte, desde mi punto de vista, que somos europeos, que Europa tiene el Pacto Verde, que las 7 palancas están totalmente alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que vamos a tener la inmensa suerte de que vamos a tener financiación. No desperdiciemos la oportunidad, hagámoslo bien y veámoslo todo como realmente un reto apasionante y ambicioso, donde Aragón, a través del compromiso que tiene con la responsabilidad social y de la sostenibilidad, pueda ser realmente aquel territorio que destaque por su compromiso y por el valor de sus empresas que adquieren una gran relevancia cuando realmente se comprometen con la agenda. Muchas gracias. Bueno, pues vemos que tanto Pilar como Clara nos han puesto deberes y nos toca manos a la obra. Vamos a continuar la jornada y ahora vamos a invitar a los 3 ponentes que suban y van a estar moderados por Carolina Álvarez, que es la directora de innovación de COE. Continuamos. ¿Se oye? No. ¿Se oye ahora? Es que estos micros no sabemos cuándo están bien abiertos. Bueno, pues nada, pues bueno, bienvenidos. No se oye nada, ¿no? Me dicen. Bueno, pues no lo sé. Esto está encendido. A ver, más cerca. A ver ahora si se oye. Sí, algo mejor. Bien.
Bueno, pues hoy estamos hablando de sostenibilidad. Nos han precedido pues las ponencias para hablar de iniciativas concretas que tenemos en Aragón, que además son pioneras también a nivel nacional, como hemos visto. Y lo que hemos querido traer es cómo aterrizar también esto de la sostenibilidad y la responsabilidad social en la práctica, ¿no? Y concretamente desde sus tres ejes, ¿no? Los ejes que nosotros llamamos de los ejes de responsabilidad, el eje social, el eje medioambiental y el eje de buen gobierno, ¿no? Para ello, eso, como decía, que son ejes que deben de estar integrados de forma esencial en las empresas, que creemos que están al alcance, desde luego, de cualquier empresa, de cualquier sector empresarial, que son bueno, que deberían de ocuparse y preocuparse por estar ahí, ¿no? Para ello, hemos querido traer iniciativas concretas, como decía, de Aragón, que además son pioneras también a nivel nacional, y hablar de ello, pues contar con los mejores expertos, como no, y colaboradores además y compañeros de viaje, ¿no? En muchos de los casos. Bueno, pues los vamos a ir presentando, si os parece, estamos, sí, en orden. Pues Raúl Oliván es director general de Gobierno Abierto e Innovación Social, como ha comentado Jesús, del Gobierno de Aragón. Impulsan desde esta dirección proyectos de innovación abierta, tienen un laboratorio con proyectos concretos que yo creo que nos expondrá a continuación. Lleva más de una década dedicado al diseño de proyectos en lo público, en lo privado, en lo social, propiciando comunidades y redes, tanto locales como internacionales. Fue director también de Zaragoza Activa, desde su creación hasta finales del 2017. Es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, diplomado en Trabajo Social y, bueno, impulsando, no voy a nombrar todos los proyectos, Raúl, yo creo que nos vas a dar una buena cuenta de algunas de estas iniciativas, así que cuando quiera, Raúl. Pues muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Carolina, muchas gracias, Jesús, a la COE, tanto gran agradecido que me he puesto hasta la mascarilla corporativa, sí. Pero yo sí que me voy a quitar porque soy de los que necesito como expresar con la cara, porque si no es muy difícil. Qué lujo escuchar a Pilar con ese proyecto tan maravilloso de nuestro departamento hermano del IAP, del sello, que me parece que es un trabajo encomiable, y a Clara, pues en fin, es otro patrimonio humano aragonés que vamos a tener que congelar en formol para que, en fin, como un monumento, porque la verdad es que hace un papel encomiable, además lo cuenta también que es un lujo, bueno, pues en fin, hablar después de ellas. Yo... ¿Ah, sí? Ok, sí. Ahora muchísimo mejor, claro. Sí. Bueno, pues ahorraos la presentación, voy un poco al grano. Carolina me pidió que hablara del proyecto CEBOL sobre todo, pero la verdad es que haciendo la presentación pensé que iba a dar un pequeño rodeo. A lo mejor no es tan pequeño, pero yo creo que me lo vais a agradecer, porque llevo unos días, casi ya unos meses, pensando que estamos en un momento histórico de oportunidad. La pandemia, lo ha dicho Clara, los planes de recuperación, los Next Generation de la Unión Europea, pero en general sobre todo el estado mental que se ha creado entre instituciones públicas, empresas, entidades sociales. Hay un momento de cambio, estamos en un momento de transición y un momento de transformación, pero que podemos mal lograr si enfocamos toda esa transformación, toda esa energía a una mera inversión, por ejemplo, en tecnología. Yo creo que, evidentemente, habrá que invertir mucho, por ejemplo, en tecnología, pero el gran salto, la gran revolución pendiente es una innovación institucional, una innovación organizacional, una innovación sistémica, que tiene que ver con los cómo, con los entres, con la forma en que nos relacionamos entre nosotros. Y ahí es donde, como decía Carolina, pues yo trabajando ya una década larga en la intersección de lo público, lo privado y lo social, y coincide un poco con nuestra línea de trabajo desde el laboratorio, que pensé que era una buena oportunidad contrarreloj, bueno, pues al tejido empresarial y de la responsabilidad social aragonesa, que normalmente no tenemos la oportunidad. Todos nos hemos enfrentado alguna vez a un problema sin saber muy bien por dónde empezar, ¿no? Y en general, de repente, bueno, pues en fin, surge el chispazo, surge como la idea, surge la genialidad, ¿no? La inspiración. Es así como tradicionalmente se nos presenta la creatividad y la innovación.
El otro día yo estuve, por ejemplo, en el acto de Imascono de Peter y Héctor, que los conozco desde hace 10 años, porque fueron una de las primeras empresas incubadas en Zaragoza Activa. Y en general, claro, se nos iba la vista a ellos, a sus trajes espaciales y a sus naves espaciales, porque son magnéticos y son gente genial, ¿no? Pero lo potente de Imascono no eran Héctor y Pedro solo, sino las 1000 personas que tenían enfrente, que eran 1000 clientes, 1000 amigos, 1000 instituciones, 1000 aliados. Lo potente que había hecho Imascono era todo un tejido de capital relacional acumulado durante estos 10 años. En eso habían sido especialmente buenos, ¿no? Si encendemos la luz, si miramos bien, ¿no?, ninguna innovación se produce de forma aislada. Toda innovación, en el fondo, es un acto social, ¿no? Y más aún en el contexto de las organizaciones públicas, pero también en el contexto de las organizaciones sociales y muy probablemente en la mayoría de los sectores empresariales. Los puntos siempre estuvieron allí. Lo que, ¿no?, la innovación en este caso es cómo somos capaces de relacionarnos nosotros y ellos, ¿no? Dos empresas, una empresa y una institución pública, una entidad social y una empresa, dos personas. La innovación, desde mi punto de vista, fundamentalmente no es otra cosa que unir los puntos de otro modo, ¿no? Este es un poco una de las ideas fuerza, la raíz en la que yo baso este informe que me encargaron hace año y pico desde la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, ¿no? Que se dedicaba precisamente a la innovación y que se celebró en Andorra y que llamé instituciones que aprenden. En instituciones que aprenden, en este informe yo cogí toda esta experiencia a lo largo de todas estas, en fin, estos proyectos, todos estos ecosistemas, comunidades, grupos de trabajo, ya insisto, atravesando lo público, lo privado y lo social, y las transformé en una herramienta que se llama HIP, hexágono de la innovación pública, que pasa por ser hexágono de la innovación en general. La cosa es que mi idea fuerza, mi hipótesis es la siguiente. Persistimos en el error de centrarnos en una metodología aislada que ha funcionado en otro sitio, en otro sector, en otra ciudad, en otro país, y la intentamos trasplantar, ¿no? Como cuando vas al vivero, te gusta una planta y te la plantas. Lo malo es que a las 2 o 3 semanas se te ha muerto, ¿no? Y no sabes muy bien por qué. Y por lo tanto, digamos que la innovación directa rápida no funciona. Y hay que pensar, no obstante, y sería la buena noticia, de forma sistémica, de forma contextual, de forma holística, en el todo. Y esto es un desafío mental porque estamos acostumbrados a descomponer. Vivimos bajo una dictadura epistémica de lo reduccionista, ¿no? Desde la física cuántica, la biología molecular, pero también el conductismo psicológico, llevamos como 100 años descomponiendo las cosas y a lo mejor es un momento de reensamblar, porque estamos en un momento de complejidad y la complejidad se afronta con complejidad. No hay habichuelas mágicas en la innovación, no hay fórmulas magistrales rápidas de triunfar, no hay soluciones geniales. No hay habichuelas, insisto, y lo que hay es mucho trabajo de red, mucho trabajo sistémico, mucho trabajo de medio y largo plazo, ¿no? Esto además en el contexto de las instituciones públicas donde yo trabajo, que el cortoplacismo, los ciclos políticos obligan al resultados, ¿no?, a inaugurar cosas, etcétera, pues a veces va en nuestra contra. Y esto nos lleva un poco a las preguntas de cómo son los ecosistemas, cómo trabajar en red, cómo diseñar organizaciones sostenibles, ¿no? Yo aquí he acudido a la ciencia de redes, que es una ciencia transdisciplinar que nos permite abordar la complejidad poniendo el zoom en una organización de 10 personas o en una organización de 15.000, o en una región de 1.200.000 o en un país de 50 millones de habitantes. La ciencia de redes nos dice que básicamente la complejidad se estructura en nodos y enlaces. Un nodo puede ser una persona, pero puede ser una empresa, puede ser un territorio, puede ser un edificio, y un enlace es una relación, un email, este acto, un convenio, un contrato, ¿no? Hay más o menos distancias entre los diferentes actores, entre esos nodos. Un hub, que por eso está tan de moda el concepto, no es otra cosa que un nodo hiperconectado. Un nodo crítico es un nodo que conecta de forma determinante dos áreas de la red, puede ser el Departamento de Recursos Humanos o puede ser, por ejemplo, el Departamento de Contratación. Esto nos va dibujando más o menos distancias entre los actores, entre los nodos, con relaciones más o menos fuertes. No es lo mismo que nos veamos aquí y que no nos volvamos a ver dentro de 4 años a que le cojamos la tarjeta Pilar y queramos que nuestra empresa ya pues haga, por ejemplo, el RSA y al año que viene el RSA Plus, ¿no? Ese tipo de relaciones, ese tipo de conectividad, ese tipo de constelaciones son las que generan relaciones significativas que son fundamentales en los ecosistemas de innovación.
Las agrupaciones, los clústeres, no son más que agrupaciones de nodos afines que comparten, bueno, pues una serie de perspectivas, de visiones, y esto va dibujando áreas con más o menos densidad conectiva. Sabéis que en la mayoría de esos ecosistemas de innovación que añoramos, esos que salen en la tele o que salen en los estudios y que nos leemos en los libros, lo que hay es fundamentalmente mucha densidad conectiva. No hay muchos enlaces y hay muchos enlaces fuertes. Y en último caso, cuando el todo es más que la suma de sus partes, cuando hay cierta sincronización, es decir, los nodos empiezan a actuar de forma sincrónica, cuando hay sentimiento de pertenencia, cuando hay un destino compartido, cuando hay un propósito común, como por ejemplo la Agenda, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se crea una comunidad que es un intangible y que es fundamental para estas ideas de los ecosistemas de innovación social. En fin, yo defino los ecosistemas así: comunidades de comunidades, grupos de nodos, instituciones, agencias, empresas, etcétera, con hubs, clústeres, con más o menos distancia, lazos más o menos fuertes, que acaban generando cierto nivel de comunidad. Y fijaros que, y esto es barro para mi casa, o estoy pensando sobre todo en las instituciones, lo que nos dicen los ecosistemas de innovación, que cierto nivel de libertad y de caos, que es tan contraintuitivo para el mundo de las instituciones, es necesario. Bueno, si os pareció esto demasiado abstracto, os cuento que los ecosistemas son conversaciones, ¿no? Entre nosotros y ellos, esa línea que nos une. Bla, 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 bla. Sin más, ¿no? Toda la retórica de la innovación al final se puede resumir en un acto comunicativo, ¿no? Y de aquí surge el HIP, ¿no? El hexágono de la innovación pública. 6 vectores, 6 cartas, una carta de navegación con 6 dinámicas para transformar organizaciones tradicionales, jerárquicas, cerradas, endogámicas, compartimentalizadas, en organizaciones en red, porosas, democráticas, flexibles, dinámicas. Y esto sirve para una fundación, esto sirve para una institución pública o sirve para una empresa en un sector tradicional. ¿Cuáles son los 6 vectores? Open, que tiene que ver con abrir, que tiene que ver con conversaciones en 2 direcciones. Trans, que tiene que ver con miradas transversales, con mezclar, con hibridar. Fast, que tiene que ver con agilizar, pero también con acortar las distancias. Proto, el trabajo sobre prototipos, experimentación, productos mínimo viables, etcétera. Con lo colectivo, con lo cooperativo, con la creación de comunidades ITEC, que es la más evidente, con la digitalización. Tengo un vídeo por aquí que lo explica. Los retos contemporáneos exigen que diseñemos una nueva institucionalidad. La transición hacia organizaciones en red, más flexibles, abiertas y democráticas, es más necesaria que nunca. En este contexto se presenta, en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado, el modelo HIP o hexágono de la innovación pública. Una carta de navegación para acelerar la transformación de las instituciones hacia ecosistemas de innovación. Tras estudiar la ciencia de redes y analizar 105 metodologías de algunas de las agencias más innovadoras del mundo, hemos logrado sintetizar la innovación pública y social en 6 vectores. Open. Abrir las organizaciones conectándolas a las demandas de la sociedad y generando conversaciones en 2 direcciones. Trans. Trabajar de forma transversal con equipos interdisciplinares, donde se mezclen ideas que ofrezcan nuevas perspectivas. Fast. Agilizar las organizaciones reduciendo la distancia entre actores y propiciando conversaciones productivas. Proto. Trabajar en base a prototipos que concreten realidades e inspiren el cambio. Co. Fomentar la colaboración y la cooperación, la co-creación y la inteligencia colectiva. Tech. Poner a las personas en el centro de la tecnología y la digitalización, multiplicando la conectividad. La primera experiencia piloto en la que se aplicaron los 6 vectores HIP fue Frena la Curva, una plataforma de innovación abierta frente a la pandemia, que generó un gran impacto social en muy poco tiempo. En este escenario tan complejo, nos preguntamos: ¿imaginas poder aplicar el hexágono en tu proyecto? Bueno, os resumo el vídeo que... Esta es un poco la metodología que nosotros estamos trabajando. Nosotros tenemos un laboratorio y para nosotros un laboratorio de gobierno, un laboratorio de innovación social, un laboratorio de innovación pública es un dispositivo que abre, mezcla, agiliza, prototipa, colabora o colectiviza y digitaliza, ¿no?
Los laboratorios en este sentido serían pues, dispositivos que abren las instituciones desde dentro, actúan como superhubs, creando relaciones significativas y conversaciones que cristalizan en prototipos. Voy un poquito rápido. Las 3 misiones del laboratorio nuestro son acercar las instituciones a los ciudadanos, también a la sociedad civil y a las empresas, para recuperar la confianza en la democracia, que esto es un tema fundamental. Segundo, aprovechar toda la inteligencia colectiva, todo el ancho de banda que hay fuera de las instituciones y que normalmente no somos capaces de captar. Y tercero, esa idea de experimentar, ¿no? Hay otra derivada del HIP que tiene ya mucho que ver con lo que hoy estamos hablando y con el proyecto que os voy a presentar de ejemplo, que son los equipos HIP o equipos hexagonales. Y es que hemos empezado a reflexionar cómo deben ser las organizaciones que quieren hacer esa transición hacia el futuro, que quieren acometer, ¿no?, esa revolución pendiente que tenemos. Y cogemos los 6 vectores, el vector Open, y lo podemos identificar con el rol comunicador, ¿no? Las organizaciones necesitan personas capaces de generar conversaciones con el exterior, ampliando las redes hacia afuera. El Trans tiene que ver con el rol filósofo, que es capaz de pensar, o sea, de generar pensamiento crítico y trazar conexiones improbables. No estoy pensando en licenciados en filosofía solo, sino en formas de pensar, en formas de interpretar la complejidad, ¿no? El FAST tiene que ver con el rol cuidador del tiempo, que es esa persona capaz de acortar las distancias, produciendo más y mejores conversaciones mediante un uso racional y conciliable del tiempo. El rol diseñador, que adolecemos tanto en el sector público y en el social, que es capaz de relacionarse con el futuro de una forma más intuitiva. El rol conector, que es capaz de generar sincronía en la red y cultura organizacional integradora. Y el rol digital, que es esa persona capaz de multiplicar la conectividad y facilitar la gestión eficiente del stock de datos. Esto lo podemos conectar con una malla competencial, con una malla de soft skills, de habilidades blandas que van desde la empatía, las habilidades comerciales, hasta la negociación, resolución de conflictos, el storytelling, pensamiento crítico, aprender a aprender, resiliencia, liderazgo, gestión del tiempo, resolución de conflictos, creatividad, diseño, en fin, vocación experimental, inteligencia emocional, habilidades sociales, trabajo en equipo o capacidad de análisis o aprendizaje continuo o multitarea, aprendizaje rápido, que serían hoy por hoy el pasaporte universal que necesita cualquier organización que quiera transformarse. Más allá, además, de las competencias técnicas, evidentemente de los conocimientos duros, específicos y especiales, ¿no? Estos serían el marco competencial que hoy necesitarían las organizaciones y que está relacionado con los 6 vectores del HIP. Bueno, aquí utilizaba unos diagramas un poco para visualizar esta idea de que el Open es el que diluye las fronteras entre el dentro y el afuera. El Trans ese que atraviesa los departamentos, esa visión cartesiana, departamental, cantonalista del conocimiento, ¿no?, y que genera conexiones, que es donde se produce la innovación. El FAST, el curador del tiempo, que le llamamos un poco para provocar, es el que acerca las distancias entre la organización. El proto, frente a esta idea de la planificación estratégica, es el que, a través de los prototipos, productos mínimos viables, etcétera, genera una relación mucho más directa con el futuro, lo inventa. El CO es el que genera mallas, ¿no?, el que genera comunidad en el colectivo, me da igual, o en el ecosistema. Y el digital es el que permite que cualquier nodo, cualquier persona, cualquier edificio se acabe convirtiendo en un hub, ¿no? Este es nuestro ecosistema, ya está pasado porque esto ya tiene año y pico y nosotros vamos a la velocidad de la luz, ¿no?, de cómo nosotros mismos estamos aplicando nuestra teoría, nuestra metodología para ir montando este ecosistema. Y dentro de este ecosistema tenemos muchos proyectos que hoy no puedo más que citarlos, como la plataforma de gobierno abierto, VisualGov, que es una plataforma de rendición de cuentas en tiempo real, el RedThink, que es un proyecto muy chulo de diseño social y colaborativo con funcionarios y diseñadores y ciudadanos, la Social Impact Academy con jóvenes líderes, Gobierno Fácil con chavales con discapacidad, plena inclusión, Hate Blockers de narrativas contra el odio en las redes sociales, Open Kids, Visual Thinking y infancia y niños y jovencitos. Acabamos de reinaugurar, después de la pandemia, nuestras instalaciones en Plaza del Pilar 3 y empezaremos a partir de enero a hacer muchas actividades, que seguro que algunas os invitamos y os sentiréis en fin, interpelados por ellos. Tenemos nuestro propio espacio virtual que estrenamos hace menos de un mes, gracias a un trabajo de Imascono, por cierto. Y bueno, y Frena la Curva fue esa plataforma ciudadana que montamos en la pandemia, que es una pasada y que daría para una presentación propia. Pero lo que hoy quería hablar, y le dedicaré solo 2 o 3 minutos para no excederme mucho más del tiempo, porque si no Carolina me va a sacar tarjeta amarilla, es a Cebol. Lo que pasa es que no quería contarlo de forma aislada, sino que quería ponerlo en contexto, porque Cebol es muy potente como plataforma y como proyecto, pero
pero creo que todavía es más poderoso si se entiende en el contexto en el que se ha producido. Cebol es una plataforma de voluntariado que lo que hace es transformar la acción voluntaria de personas individuales a través de organizaciones sociales en un reconocimiento explícito, digital, que ellos pueden adjuntar a un currículum. De tal manera que yo soy voluntario de los Scouts y estoy durante un mes siendo el director de los campamentos y voy a poder ir a Cebol, voy a decir que he hecho este programa, los Scouts me lo van a validar y a mí se me va a adjuntar en mi currículum. Y lo va a hacer, ahora además también es retroactivo, o sea, no solo es retroactivo, sino que también puede ser proactivo. Yo veo ese programa de los Scouts del año que viene y me puedo apuntar y ellos me pueden seleccionar, de tal forma que funciona ya como una especie de Tinder, ¿no?, entre organizaciones y voluntarios, y me va a reconocer dos tipos de cosas. En primer lugar, desempeño en competencias transversales, un mapa en este caso desarrollado con la Universidad de Zaragoza, y en segundo lugar, mi impacto en los objetivos de desarrollo sostenible. De tal forma que yo soy un muchacho de 16 años que ha empezado mi contacto con Cruz Roja, con los Scouts, con la Fundación DEFA, con ADECO, con todo el tejido asociativo del voluntariado, y llego a los 26 años y a lo mejor acumulo 1.500 horas de liderazgo, 1.350 horas de inteligencia emocional, ¿no?, o 1.090 horas de trabajo para la comunidad, pero también 888 de impacto en el ODS de la igualdad o 1.350 en el de género. Y me presento a un proceso selectivo con una empresa o una universidad o un proyecto investigador con ese currículum B, ese currículum que hasta ahora estaba oculto y que ahora puedo acompañar a mi perfil profesional, ¿no?, para que me cojan, pues, por ejemplo, en la Zaragozana, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener derecho y un máster en responsabilidad social corporativa que tener derecho y un máster en responsabilidad social corporativa y además llevar, ¿no?, 8 años montando los campamentos de los Scouts en fin, no sé si me entendéis. Esto tiene una spin-off que es Cebol Empresas. Cebol Empresas es un club ya esto es un poco como Luce el Currículum, ¿no?, una especie de vida laboral, pero con los programas de acción voluntaria, ¿no? Y Cebol Empresas es un club con más de 30 empresas ya que se comprometen a dos cosas. En un nivel 1 básico, a reconocer el Cebol en sus procesos de selección, lo cual es un compromiso menor porque obviamente es un plus añadido. Y dos, las que quieren además dar el paso de hacer voluntariado corporativo, porque el voluntariado corporativo, queridos amigos de las empresas, como os estaréis dando cuenta, pasa por ser uno de los itinerarios más potentes de formación paralela y complementaria para el desarrollo y la adquisición de esas soft skills, de esas competencias blandas que necesitan las organizaciones para transformarse, ¿no? Y así es un poco como de alguna forma cierro el círculo. Este es el acto que hicimos hace aquí un año. A partir del 1 de diciembre esto de Cebol no solo será un currículum, sino que será también un carné que tendrá ventajas y descuentos equivalentes al carné joven y que creemos que con eso va a ser más atractivo sobre todo para el público joven. Y bueno, si me pasé un poquito del tiempo lo siento, pero quería ponerlo un poco de contexto. Muchísimas gracias. Hasta ahí. Pues muchas gracias, Raúl, y realmente ha sido inspirador. Yo no he sido capaz de seguir toda tu presentación, pero vamos, estoy sin duda que ha generado inquietudes y ideas para todos. Hemos visto, lo que queríamos mostrar era eso, ¿no?, como desde la innovación menos disruptiva, no tan asociada a lo que tradicionalmente pues todos entendemos, ¿verdad?, como innovación más bien vinculada a lo tecnológico, se pueden transformar organizaciones y empresas. Este es un ejemplo, hay muchos proyectos, pero queríamos traer el caso de Cebol también, que podremos profundizar seguro en otra ocasión, ¿verdad, Raúl? Y hablar con quien esté interesado. Bueno, pues vamos a hablar ahora de esa pata medioambiental, esa pata el eje sobre el que pueden también circular muchas actuaciones y muchas iniciativas, pero hemos querido traer el caso de la economía circular, ¿no? La economía circular que además Aragón se quiere posicionar como un referente. Ha habido un congreso nacional hace muy poquitos días y de la mano de José Ángel Rupérez. José Ángel Rupérez es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Zaragoza. Actualmente está jubilado, pero como también ha presentado Jesús, trabajó en BSH, Electrométricos España, donde fue responsable
del Laboratorio de Desarrollo, Control Industrial e I+D, de diferentes secciones. Ha participado también el Ministerio de Medio Ambiente en un grupo de expertos para la transposición de la primera Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Fue miembro del grupo de trabajo que crearon para estos asuntos y desde 1992 es miembro del Consejo de CODES y desde 2013 presidente. Pues cuando quieras, José Ángel. ¿Esto no va? ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, buenos días y muchas gracias por permitir poner en común un tema tan, a nuestro juicio, tan importante como la economía circular. Bien, después de algo tan inspirador, has dicho, ¿no?, y que nos ha comentado Raúl, pues yo ahora voy a hablar de algo muy material, pero sí que quiero recalcar, y aprovecho, está Raúl, que el cambio que propone la economía circular de modelo económico no será posible sin tener en cuenta los aspectos que nos ha comentado Raúl. No será posible. Solo con tecnología no será posible. Y además yo invito a Raúl que meta en su cartera de aspectos a desarrollar en la administración con el proyecto HIP, la economía circular, porque me parece que es un aspecto absolutamente imprescindible para el desarrollo. Bien, yo voy a intentar en unos minutos, si es posible, convencernos a todos, yo a mí mismo, en la importancia que la economía circular puede tener para las empresas, para el cambio del modelo económico y la oportunidad que representa. Lo primero, me gusta en un minuto aclarar la definición, porque muchas veces la economía circular se considera que es cerrar el círculo, es decir, es gestionar adecuadamente y aprovechar los residuos, convertirlos en recursos. Luego mencionaré el plan europeo. El primer lema del plan de 2015 europeo, la estrategia de economía circular, precisamente hacía esto, convertir residuos en recursos. El plan actual recién aprobado ya no habla de eso, ya habla por una industria más limpia y competitiva, es decir, forma parte ya de la competitividad de las empresas. Bien, de las definiciones que hay, a mí la que más me gusta, no voy a entrar, es la oficial de la Unión Europea. Hay muchas definiciones, ¿no? Y aquí lo que dice es una economía donde el valor de los productos, materiales y recursos se mantiene en la economía durante el mayor tiempo posible y la generación de residuos minimizada. He subrayado la palabra valor porque quizás es la clave, la palabra valor. Y ¿cómo sucede este tema, la gestión del valor de las cosas en la economía mayoritaria actual, todavía lineal, por tanto, de extraer, usar, desechar? Bueno, pues aquí tenemos una pirámide de valor, en la cual vemos que en el lado izquierdo es como un gráfico, como un gráfico en el cual el eje vertical es el valor, que se va incrementando a medida que sube, el eje horizontal es el tiempo. Los productos nacen por medio de una extracción, fabricación, montaje, venta, y van adquiriendo valor. No hay puntero, bueno, se va viendo, va adquiriendo valor, hasta que llegan a nuestro poder. Entonces los usamos un tiempo, a veces muy corto. Hay productos que tienen una vida de uso de minutos, No hace falta decir que, por ejemplo, uno son los juguetes, que duran minutos en manos de un niño activo o una niña. Bueno, y a continuación todo ese valor lo dejamos caer por esa pendiente a cero. Esa es la economía lineal, ¿vale? ¿Qué propone la economía circular? Lo que propone la economía circular es, que hablamos de mantener el valor, rescatar la mayor parte de valor, mantenerlo y rescatarlo lo antes posible en la caída. Es como si nos cayéramos un montañero, digamos, pues vamos a poner una cuerda que evite que caiga 100 metros si solo cae 20. Va a perder menos valor. Bueno, eso es lo que propone la economía circular. Ya se ve que en esa pirámide el uso se ha alargado, y eso es lo primero, alargar el vida de uso. No da tiempo a profundizar en esto, que es muy interesante, pero quede claro que lo más importante es retener el valor. No se trata solo de cerrar el círculo, retener el valor. Y para retenerlo, cuanto más arriba, mejor. Y lo más arriba es reparar, mantener. A mí me gustaría hacer una pregunta
a las personas que estamos aquí presentes. ¿Cuántas cosas hemos reparado en el último año? ¿Quién ha reparado cosas en el último año? Bueno, pues muy bien. Todos estamos, o casi todos y todas, estamos dentro de la economía circular en su aspecto de más retención de valor. De más retención de valor. Luego veremos esto. Bien. Bueno, también creo importante evidenciar por qué la economía circular es importante, porque si es importante, habrá oportunidades de negocio. Si no es importante, no habrá oportunidades de negocio. ¿Por qué es importante ahora la economía circular? Muy rápidamente, porque daría esto para toda una jornada, ¿no? Primero, cambio climático. Solo voy a dar 2 datos. Según los últimos estudios, más del 70% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, 70% a nivel mundial, tienen que ver con la extracción, procesado, fabricación, uso y fin de uso de materiales. 70%. La economía circular, según 2 estudios de entidades prestigiosas como Circle o la Fundación Ellen MacArthur, podría, una aplicación global a nivel mundial, podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre el 39 y el 45%. Siguiente punto. El segundo problema, quizá el cambio climático es el más urgente. El segundo gran problema ambiental es el impacto a la biodiversidad. Se está hablando ya de la 6ª extinción global de especies. Bien, según el estudio de Ellen MacArthur, que hizo un informe hace poco, se puede descargar, sobre biodiversidad y economía circular, aproximadamente el 90% de la pérdida de biodiversidad y estrés hídrico a nivel mundial tiene que ver con la extracción, procesado, fabricación, uso y fin de uso de materiales. Tercer aspecto. Hay una creciente, desde hace años, separación entre la disponibilidad de recursos y la demanda. Eso las escuelas de negocio, las grandes consultoras han estudiado a fondo este tema. Hay una gran, y eso tiene efectos que ya empezamos a ver, efectos de elevación de precios, efectos de tal. Si cogiéramos el nivel de precios de cosas en relación al Producto Interior Bruto a nivel global, veríamos que durante el siglo XX, con 2 picos que coinciden con las 2 guerras mundiales, por cada 1% de incremento del Producto Interior Bruto mundial, los precios bajaban el 0,5%. Es decir, había un decrecimiento de precios. Parece que con el principio del siglo cambió el tema. En los 20 años que llevamos de siglo, por cada 1% de crecimiento del Producto Interior Bruto, los precios suben aproximadamente un 1,9%. Es decir, ha habido un cambio de tendencia que no pone en evidencia, sino que la demanda de recursos está superando la disponibilidad de recursos. Otro aspecto importante. Más, todo ello ha dado lugar, bueno, no hay que decir que en la Unión Europea ese aspecto de disponibilidad de recursos es especialmente grave. La Unión Europea importa la mayor parte de los materiales que necesita para los productos que consume. Todo ello ha dado lugar a una normativa y una planificación a nivel tanto europeo, española, autonómico y local. Una normativa creciente. Eso es muy importante que las empresas lo vayan teniendo en cuenta. ¿Vale? En Aragón, por ejemplo, pues Aragón Circular, que lo ha puesto en marcha la estrategia aragonesa, Aragón Circular, el Gobierno de Aragón, expresa el compromiso del Gobierno de Aragón con la economía circular. Y finalmente, financiación. Creo que lo ha mencionado Clara. Ahora hay una oportunidad, una gran ventana de oportunidad con los fondos Next Generation. El 37% de esos fondos deben ir destinados obligatoriamente a proyectos relacionados con la sostenibilidad. Y una parte relevante de eso irá a economía circular focalizada. Pero más allá de eso, las grandes agencias de inversión, por ejemplo, nadie dudaría que BlackRock es una de las grandes,
Bueno, pues ha focalizado sus inversiones en economía circular. De hecho, hay un vídeo que se puede ver, hecho por BlackRock España, hablando de economía circular y de la importancia de la economía circular. O sea que hay una financiación tanto pública como privada que va a focalizarse en economía circular. Eso nos da lugar a una serie de modelos de negocio que tienen que relacionarse con la retención de valor que he mencionado. Bueno, ahí hay una cosa que me pareció simpática, que es el primer modelo de negocio es alargar la vida de los productos. Y ahí aparece en primer lugar reparación. Para que los productos sean reparables tienen que ser diseñados, eso nos daría para otra jornada entera, tienen que ser diseñados y para que puedan ser reparados. Ahí aparece la palabra ecodiseño, ¿no? Bueno, y ahí he puesto eso que me ha parecido simpático. En la era del consumo, reparar es un acto de rebeldía, ¿eh? Un acto de rebeldía. Yo recuerdo a mi madre reparando ropa, diciendo cuánta ropa se repara ahora y cura. Bien, ahí aparecen, no da tiempo, pero aparecen líneas de posible negocio en reparación, en actualización, lo que los ingleses llaman update, o sea, poner al día. En la remanufactura hay muy buenos ejemplos. En todos estos casos podríamos poner muchos ejemplos, muchos de ellos en Aragón, que cada vez hay más, pero yo creo que eso tiene que crecer mucho más. O nuevas comercializaciones, es decir, la venta de segunda vida. Pero también lo que se llama suministros circulares, upcycling, porque el poner productos, por ejemplo, ahí se abre el campo de los bioproductos, de los productos o insumos totalmente renovables, no productos que se degradan con la reciclabilidad, sino productos que mantienen su grado de reciclabilidad sin perder calidad. Es lo que se llama upcycling. Servitización, esto en la empresa, en el mundo empresarial, se ha conocido hace mucho. Muchas cosas no se compran, se compra el servicio, ¿no? Pero tiene que crecer todavía más a nivel de la población. Economía colaborativa, plataformas de intercambio que facilitan aumentar el uso. Hay productos que se utilizan muy poco. También en la industria esto se ha utilizado abundantemente. Muchas empresas no compran una carretilla elevadora, la alquilan, ¿no? Pero en la vida privada, en el público, también tiene que crecer. Y finalmente, lo que curiosamente se considera como más habitualmente, que es la recuperación de recursos, el reciclado, que como hemos visto en el primer gráfico, es la peor forma de retener valor, pero curiosamente la economía circular se la asimila más a esto que a ninguna de las otras anteriores. Bien, voy avanzando. La realidad es que en este momento estamos en un cambio drástico por múltiples razones. Cambio climático, estamos en una transición. Y en una transición se empieza a mover todo. Y hay entornos que cambian. ¿Por qué no hablar de la movilidad? Hace poco oía una conferencia de un director general de una empresa que debe saber de coches, como es Audi, que decía: en el año 2035-2040 Audi no venderá coches, venderá movilidad. ¿Correcto? Bueno, entornos que están cambiando. Los que siguen las tendencias generan esa mentalidad que se llama de cazadores de oportunidad y identifican los hunting grounds, los sitios de caza de oportunidades. Vale. Yo he puesto ahí unos cuantos que se están moviendo, que están cambiando en parte porque la mentalidad y el valor de las personas están cambiando, o sea que los vientos nos corren a favor. La sostenibilidad el concepto de sostenibilidad está alineando el valor que le da la sociedad a la economía. Aprovechemos esos vientos favorables. Fijaros, movilidad, eficiencia energética, rehabilitación energética, logística inversa, desperdicio alimentario, gestión de residuos de materia orgánica, residuos plásticos, materiales sustitutos de plástico, textiles. Todo eso está en movimiento. Todo eso está en movimiento. Y cuando las cosas se mueven, es la gran oportunidad para las empresas que son capaces de anticiparse al mercado, innovar y ocupar posiciones de referencia.
Los que ocupen esas posiciones luego tienen una ventaja competitiva indudable. Bien, he querido incluir esto porque creo que es una oportunidad para la economía social. Conecta con lo social. Es una oportunidad, la economía circular, por su competitividad. De hecho, ya la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social ofrece todos esos servicios que tienen que ver con la economía circular. En su página web de AERES se puede ver. Y para finalizar, sí he querido incluir las razones que puede tener una empresa para incorporarse a actividades de economía circular. Y van desde la convicción, esto conectaría con la visión de que las empresas generen, vamos a decir, bienestar social y ambiental, porque creen que es bueno para el mundo que viene. La reputación, sobre todo en las empresas que ponen productos directamente a los consumidores, a la sociedad. La obligación, cada vez hay más leyes que hay que cumplir y es bueno anticiparse. La oportunidad, pues en este momento hemos hablado, fondos Next Generation, financiación privada, es una oportunidad, alineación de la mentalidad de la sociedad con estos valores. Rentabilidad, qué duda cabe, que en muchos casos esto en el mundo empresarial no hay que insistir mucho, porque normalmente la mejora de eficiencia en el uso de recursos es coste eficiente y va directo a la cuenta de resultados. Pero aún así, siempre hay un campo de acción posible. La rentabilidad. Y, ¿por qué no decirlo?, la competitividad. La competitividad. Todas estas cuestiones están incidiendo en la competitividad. Bueno, muchos de estos aspectos lo tenéis recogido en la Estrategia Aragonesa de Aragón Circular, que invito a visitar, y también a las entidades que no estén aquí a incorporarse al sello RSA. ECODES lo es, está. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Ángel. Sin duda esto daría para mucho más, como bien dices. Y sobre todo, como decía el título de tu presentación, es una oportunidad. Estoy segura que muchas de las empresas que estáis aquí estáis implementando ya prácticas, ¿verdad?, relacionadas con todo esto que nos ha contado José Ángel, pero sobre todo es una necesidad para todos, para el planeta, y que debe alinearse también con esta Agenda 2030 y ODS que estamos hablando todo el tiempo. Bueno, pues para hablar de lo que es el buen gobierno en las empresas, ética, transparencia, prevención de riesgos, todo esto que también está asociado a prácticas concretas, reguladas o no, o voluntarias, contamos ahora con Maite Rollo. Maite es socia del despacho EFIJA, que además de ser asociados de esta casa, son especialistas en servicios jurídicos integrales de cumplimiento normativo, el llamado compliance, y seguridad de la información. EFIJA es una firma implantada a nivel nacional e internacional, es el primer despacho, además, español en Latinoamérica, y están especializados, como decía, en cumplimiento normativo. Maite nos va a hablar un poco de este marco del compliance, el llamado, ¿verdad?, con esa palabreja, pero que seguro que nos vas a poder aclarar cuando quieras, Maite. Gracias, Carolina, y gracias por esta invitación para esta mañana compartir con vosotros un poco. El que yo intervenga a la última es una buena decisión de organización del evento, porque nos va un poquito, vamos a canalizar todo lo que hemos hablado esta mañana, todo lo que ha hablado Pilar, todo lo que ha hablado Clara, lo que ha hablado Raúl y José Ángel, lo podemos canalizar todo y cerrarlo en lo que yo os voy a explicar de lo que tiene que ver, de lo que vamos a hablar un poquito de lo que es el compliance, que es cumplimiento normativo. Empezamos a hablar hace años ya de compliance y ahora no sé por qué la tendencia es que nosotros ya hablamos de cumplimiento normativo, igual porque posiblemente no llegásemos nunca a entender lo que era el cumplimiento normativo, aunque yo creo que los que sois empresarios lo tenéis ya de forma innata asimilado en vuestro día a día, y yo lo descubrí cuando estaba en el sector privado también, antes de, bueno, al margen de la abogacía, y yo me decía, si alguien me pudiese decir cuántas normas tengo que cumplir y si las estoy cumpliendo todas, me quedaría muy tranquila. Y eso es el compliance, o sea, el quedarte tranquila viendo la foto
general de tu empresa, viendo que tienes todos los riesgos más o menos controlados y que alguien te dice qué es lo que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un poquito lo que es lo que venimos a hablar de la gestión de riesgos corporativos, que al final es la estrategia de negocio de buen gobierno de vuestras empresas y que viene en definitiva a reflejar lo que es la política vuestra en cumplimiento normativo. Es una política que va más es la sostenibilidad de vuestra empresa, que en gran medida depende de cómo somos capaces de crear, de mantener el empleo. También vemos cómo todas las relaciones con los trabajadores, todo lo que es el cumplimiento normativo, es lo que podemos entender como la estrategia de negocio de un buen gobierno. Se tardan 20 años, se me oye, ¿eh? Sí. ¿Sí? Se tarda 20 años en construir una buena reputación y solo 5 minutos en perderla. Si piensas en ello, harás las cosas de diferente manera. Os puedo preguntar, ¿creéis que esta frase tiene que ver algo con lo que es el cumplimiento normativo? ¿La encontráis relacionada? Pues yo creo que es una frase que refleja muy bien lo que es el cumplimiento normativo. Porque una de las consecuencias por las que nosotros podemos tener las consecuencias de una producción de un riesgo en nuestra empresa nos pueden llevar a una pérdida de reputación. Y esa es una de las principales componentes por los cuales hoy día las empresas están acudiendo al cumplimiento normativo, porque si bien en tiempo, en el origen, cuando empezó todo esto, costaba muchísimo convencer a un empresario que tenía que implementar sistemas de riesgo en su empresa porque no veía la rentabilidad, porque estamos acostumbrados a invertimos tanto, tenemos este rendimiento, el compliance es algo muy abstracto, porque al final es decir, tengo que invertir para cumplir la ley, en definitiva es eso. Pero nos estamos dando cuenta que poco a poco las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando y cada vez vemos más que hay gente que viene buscando el que le gestionemos cómo en un momento de riesgo puede salir airoso de esa situación y cómo podemos ver que evitar una pérdida reputacional de su empresa. También os puedo preguntar, para vosotros, imagino que como empresarios tendréis como eje principal de vuestra empresa los clientes. Cada uno tendrá un factor importante en su empresa o unos objetivos importantes en su empresa, pero uno que sea común a todos nosotros serán nuestros clientes. Los clientes están presentes en todos los departamentos de nuestra empresa. O sea, los clientes están en el departamento de compras, en el departamento de ventas, en administración, están en contabilidad, están presentes en todos los departamentos de nuestra empresa. Es algo transversal en nuestra empresa. Tenéis que entender el cumplimiento normativo como eso, como algo transversal en nuestra empresa, algo que está presente en todos los departamentos. Y el tenerlos controlados en todos los departamentos es lo que nos va a dar esa foto fija de empresa que os decía antes. Entonces, vemos una relación entre cliente de forma transversal y cumplimiento normativo también de forma transversal. El paraguas. El paraguas me gusta ponerlo como una imagen que un poco viene a significar lo que podemos entender como compliance. Compliance para la empresa es un paraguas estratégico de gestión de riesgos de primer nivel, bajo el que se hallan los controles establecidos para prevenir, gestionar y controlar dichos riesgos. Tenemos que gestionar de forma preventiva y tenemos que gestionar de forma preventiva para que nuestra empresa sea sostenible. Si vamos buscando un sistema de gestión de riesgos que no sea preventivo, sino que sea reactivo, nunca vamos a encontrar una sostenibilidad en nuestra empresa. Y efectivamente, la responsabilidad social es una prevención en los riesgos sociales y medioambientales, pero también tenemos que ver, y es lo que quiero explicaros hoy, que aparte de estos riesgos que hemos estado hablando esta mañana, hay otros riesgos que también son importantes que tengáis en cuenta para identificarlos, prevenirlos y controlarlos. Porque la empresa no solamente tiene muchísimo tipo de riesgos y abarca muchísimos riesgos que tenemos que tener identificados para llegar a un buen cumplimiento normativo.
Cuando hablamos de gestión de riesgos corporativos, tenemos que identificarlo siempre con una palabra que es clave para nosotros y es el término eficacia. Para que un sistema de gestión de riesgos sea eficaz, tiene que estar implementado realmente en una empresa. No nos sirve con tener una simple declaración, no nos sirve con decir qué bien vamos a cumplir esto. No, es que tenemos que creérnoslo y tenemos que hacerlo de verdad. No podemos dejarlo en un cajón y decirle, mira, ya he rellenado todo, ya tengo todo, ya he encargado a este despacho, este sistema de cumplimiento de riesgos y ya, bueno, pues lo hemos hecho, ya perfecto. No, eso no es controlar el riesgo de forma eficaz, porque ese riesgo se va a producir. Y lo que tenemos que hacer es evitar que se produzca ese riesgo. ¿Y cómo lo evitamos? Lo evitaremos siempre teniendo una eficaz implementación del riesgo. El compliance en España es bastante reciente. Cuando veníamos hacia aquí con mi compañera, yo decía, pues es que es algo que toda la vida lo llevamos oyendo. Y me decía ella, no, Maite, es relativamente reciente. Y es cierto, es relativamente reciente, porque hasta el año 2010 la empresa era responsable civilmente de los riesgos que pudiesen ocurrir en ella. A partir del 2010 la cosa cambia y ya empezamos a tener una responsabilidad penal de la propia empresa. Y esto es algo importante porque la empresa se responderá por aquellos delitos cometidos por sus responsables legales, por sus administradores, pero también por aquellos que sean cometidos por sus empleados, por sus colaboradores, cuando lo hayan hecho siempre en beneficio de la empresa y no hayan sido avisados o no hayan sido puestos digamos, controlados por la empresa. A partir del 2015 es cuando hay otro cambio importante. Se incorpora el modelo de compliance para prevenir la responsabilidad penal y conseguir, si su gestión es eficaz, atenuar o eximir las posibles penas. Llega un momento importante para nosotros, porque si nosotros implantamos un sistema de gestión de riesgos eficaz en nuestra empresa, podremos llegar que el día que se produzca un riesgo, estar totalmente eximidos de las penas que pudiesen imponerse en nuestra empresa. Y eso es importante, eso es tranquilidad para el empresario. Tenemos muchísimos casos que hay ya de jurisprudencia. Por ejemplo, recuerdo, y me gustaría ponerla encima de la mesa porque ha sido un trabajo del despacho, que hemos defendido en el despacho, el caso de Repsol y Caixa, en el que el juez eximió a los responsables de las empresas porque había un cumplimiento normativo verdaderamente implantado en esa empresa. Entonces, eso es una causa de eximente de la responsabilidad penal. Como decía, hay una evolución de la implementación de los sistemas de riesgo en las empresas españolas y estamos viendo cómo hay tres factores fundamentales que se están dando a la hora de desarrollar y de implantar los sistemas de cumplimiento. Hoy estoy con la mascarilla, es que estoy acostumbrada que en el juzgado hablamos con la mascarilla y no me he dado cuenta. Estos tres factores fundamentales son lo que os decía antes. Uno de los factores fundamentales y que hablábamos en la nota primera es evitar el daño reputacional. Si la verdadera intención de la empresa es evitar ese daño reputacional, en cualquier procedimiento que podría haberse visto por una cuestión de responsabilidad penal. Pero además vemos otras cuestiones que también son importantes dentro de este bloque primero de factores que nos invitan a llevar al cumplimiento normativo de nuestra empresa. Y es que, por ejemplo, últimamente estamos viendo, y aquí lo pueden decir los compañeros que están en la Administración, que necesitamos para contratos en la Administración Pública cada vez están exigiendo más que presentemos determinados planes. Y esos determinados planes vienen a ser una parte fundamental de lo que es el cumplimiento de los sistemas de gestión de riesgos.
o, por ejemplo, queramos optar a ayudas o a subvenciones. Cada vez se nos exige muchísimas veces ya que te presentemos nuestros planes, nuestros mapas de riesgos. Ahora, por ejemplo, están de moda los Next Generation. En la solicitud de los mismos tenemos que hacer una declaración responsable de que estamos cumpliendo determinados compromisos de conflicto de intereses, de blanqueo de capitales. Está el plan de fraude. Todos estos son planes que giran en relación al sistema de gestión de riesgos y que son importantes y que son imprescindibles y obligatorios si queremos concurrir a determinadas subvenciones, determinadas ayudas o queremos adoptar algún contrato que la Administración licita. Aparte de eso, que es uno de los factores importantes por los cuales se están implementando los sistemas de gestión de riesgos corporativos, también estamos viendo, y es lo que hemos hablado durante toda la mañana, estos cambios de tendencias que son importantes, pero hay un aumento de conciencia social sectorial, pero que influye muchísimo en lo cual es la política de la cultura de nuestra empresa, que nos lleva también a querer implementar estos sistemas de gestión, porque es inventar las culturas de los equipos directivos, de los líderes de las empresas en lo que es el cumplimiento normativo. Y luego también hay un tercer factor, y es que cada vez hay más normativa y más legislación que nos obliga a cumplir determinados requisitos, a cumplir y a evaluar, a gestionar, a controlar determinados riesgos. Muchos ejemplos normativos tenemos cada vez más, normativa estatal, normativa autonómica, también normativa europea, todo lo que viene de la obligación de las empresas del canal de denuncias, ahora ya que se va a implantar para los de 50 trabajadores, es una normativa que es una transposición que va a haber de la directiva europea y eso nos va a llevar también a un cambio en todo lo que sea el mapa general de riesgos. Los riesgos tienen una repercusión transversal en la sostenibilidad de la empresa. Os he explicado antes que tenemos que entender el cumplimiento normativo como algo transversal en toda la empresa, algo que se tiene que dar en todos los departamentos. No podemos focalizarlo en departamentos de recursos humanos porque ahí están los de recursos humanos que son los que tienen riesgos. No, el riesgo lo tenemos en todas nuestras áreas, en cualquier departamento de la empresa. Tenemos riesgos con los datos, tenemos riesgos con... ahora, por ejemplo, hemos tenido estos meses atrás con el tema de la pandemia, se ha puesto muy en auge el tema del teletrabajo. El teletrabajo ha supuesto que posiblemente haya habido situaciones de muchísimo riesgo en temas de ciberseguridad, muchísimo riesgo en tema de seguridad de la información, porque todos hemos compartido los ordenadores en casa con nuestros hijos, con los maridos, con no sé quién, con no sé cuántas. Al final, eso es exponernos a un riesgo que, si nosotros tenemos una buena política de protección de datos en nuestra empresa y tenemos controlado el protocolo que tenemos que tener en caso de que haya una brecha de seguridad, saldremos airosos de la brecha del ataque que tengamos y, por tanto, nosotros podremos gestionar de una forma satisfactoria todo el riesgo que hayamos tenido y conseguir que la reputación de nuestra empresa no caiga por los suelos. Son muchísimos los riesgos y los delitos que puede haber contra las personas, contra los daños de las empresas, pero que todos ellos nos ayudan a crecer, todos ellos nos ayudan a avanzar, a crear una empresa muchísimo más sostenible. Por ejemplo, tenemos en cuenta el tema de la firma digital. La firma digital es una cosa que estamos todos habituadísimos a ello. Tiene muchísimas consecuencias positivas. Por un lado, es verdad que sosteniblemente, medioambientalmente, elimina el uso de papel, pero luego también que nos aporta muchísima seguridad en la empresa, nos aporta que todos los contratos que están firmados con firma digital están firmados por alguien que está facultado para ello. También nos aporta que toda la documentación que estamos ofreciendo a nuestra empresa es veraz, es cierta, nos da seguridad, nos da una sostenibilidad en nuestra empresa y eso es importante. Es lo que os hablaba antes, tenemos que concebir
todo el sistema de gestión de riesgos como ese paraguas que hablaba al principio, en el cual hay control de todos los riesgos mediante unos protocolos que ahí pueden estar todos: plan de antifraude, plan de conflicto de intereses, planes de sostenibilidad, planes medioambientales. Todo está bajo ese paraguas que nos protege de todos los ataques que podamos tener. ¿Qué requerimos para que la gestión de los riesgos sea eficaz? Eficaz, que es lo que os decía que tenía que ser. Pues tenemos que designar un órgano de cumplimiento. Tenemos que identificar y valorar los riesgos inherentes y residuales a nuestra empresa. Tenemos que establecer, lo que os decía antes, unos protocolos que reflejen la cultura del cumplimiento. Habrá múltiples protocolos que vengan a regular cada uno de los riesgos y el control de los mismos. Tenemos que tener un régimen disciplinario, que no solamente sean las normas, no solamente tenemos que cumplir aquellas normas que sean del Estado, que sean de la comunidad autónoma, también tenemos normas internas que nos dicen cómo tenemos que comportarnos, qué normas de conducta tenemos que seguir en nuestra empresa. Y todo ello tiene que ser observado dentro de lo que es el cumplimiento normativo. También tenemos que atender a que el cumplimiento normativo necesita una revisión constante de la gestión. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tengamos unas políticas de cumplimiento normativo establecidas en nuestra empresa y las mismas no sean revisadas. De nada sirve que hayamos hecho hace 5 años un sistema de compliance cuando teníamos 10 empleados en la empresa y teníamos 2 departamentos, y ahora, después de 5 años, tenemos 100 empleados y tenemos 15 departamentos. Es que no nos sirve ese protocolo de actuación. ¿Por qué? Pues porque ha quedado en desuso. El cumplimiento normativo es una política que tiene que estar en continuo movimiento, tiene que estar adaptada continuamente a todas las normativas que se están publicando día a día, pero también tiene que estar adaptada a los cambios y las circunstancias que tienen cada una de las empresas. Y esa es la única forma de que sea eficaz. Si no lo conseguimos, será imposible. Y el canal de denuncias tenemos que tenerlo como algo que nos da muchísima seguridad para controlar qué es lo que está pasando en nuestra empresa. Pero para que sea eficaz tiene que estar muy, muy, muy bien implementado, con unos sistemas y unas garantías que aquel que denuncie quede protegido, ¿no? Y por último, en cuanto a la formación, que ya he hablado antes, Clara, también el tema de la formación me parece importantísimo. De nada sirve que el equipo directivo, el líder de la empresa, tenga muy claro cuáles son la hoja de ruta que tiene que seguir y cuáles serán las políticas que tenga que implementar de cumplimiento normativo. De nada sirve si eso no se traslada al resto de trabajadores, al resto de empleados, que son los que de verdad tienen que llevar a cabo y tienen que llevar a efecto no se produzcan riesgos. Entonces, hay que tener una conexión continua y periódica de lo que los directivos de la empresa quieren con lo que los trabajadores tienen que cumplir. Y ya está. Nada más. Pues muchas gracias, Maite. Desde luego, nos has hablado claramente de la importancia de una buena gobernanza empresarial, la llamaría yo, la importancia no solo de cumplir, que es obvio que todos tenemos que cumplir, sino además implementar medidas, canales, etc., para garantizar con todo ello, ¿verdad?, la sostenibilidad de la que venimos hablando de la empresa, la supervivencia y sobre todo el crecimiento, que esto se trata de que ayude también a crecer. Bueno, yo creo que estamos ya un poco fuera de tiempo, pero vamos a dedicar unos minutos a ver si tenemos alguna pregunta entre los asistentes que estáis. Alguna tenemos de los asistentes que están conectados de forma telemática, pero primero querría lanzar abrir si algún turno. Si tenemos alguna aquí, ahí. Un momento que perdón, sí, si no nos escucha fuera. Vale, le quería preguntar a Raúl por el tema de para poder adherirse al plan del tema del voluntariado, ¿cómo tendríamos que hacerlo como empresa? ¿Se me escucha? Sí. Es muy sencillo, básicamente es como una especie de acuerdo de adhesión, burocracia cero, porque somos muy fast. Entonces, lo tenemos en la web, en el portal de Aragón Gobierno Abierto, dentro de la parte de voluntariado, y si no me mandas un correo luego. Vale, gracias. Súper fácil. ¿Alguien más?
Bueno, nos preguntan también, no tenemos bueno, está Pilar en la sala, yo creo que podrá, le pasamos el micro, Belén, Pilar Molinero. Para conseguir el sello RSA Plus, sí hay que conseguir previamente el RSA, entiendo que el sello normal. Sí, sí, primero el RSA y seguidamente o a la vez el Plus. Vale. Yo os animaría, bueno, en la página web, ¿verdad?, del IAF, y nosotros como entidad también patrona y adherida, pues podemos daros información en este sentido a quien lo requiera. Bueno, pues si no hay nada más, agradecer a los tres ponentes, a Pilar, Clara, vuestra asistencia, participación y dedicación, porque esto lleva tiempo, hay que prepararlo, así que encantados. Agradecer también a los asistentes que nos habéis seguido de forma telemática y hasta la siguiente cita.